¿Cómo están? Bienvenidos, mucho gusto. Qué gusto tenernos por acá nuevamente en este su podcast, Peanut Good CR. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante en este podcast, que son 7 formas de generar ideas rentables para tu taller. Entonces, lo que queremos es abordar formas rentables de generar ideas para que puedas mejorar en tu taller. Ya hemos abarcado muchos temas. Entonces, la idea es ponernos creativos y empezar a generar ideas de valor que generen dinero, pasar de likes a billetes como venimos hablando. Entonces, muy importante es tomar en cuenta que la diferencia entre un hobby y un negocio de carpintería es la capacidad para generar ideas rentables que el cliente quiera comprar, que el cliente le interese comprar. Entonces, mediante las artesanías o los muebles, podemos generar ideas rentables. Vamos a tocar 7 temas, 7 formas de cómo generar ideas rentables para que puedas mejorar en este 2026 o incluso en este 2025 si quieres aplicarlos de una vez. Entonces, como les decía, lo que podemos hacer es tomar en cuenta 7 formas para generar ideas en un taller de carpintería pequeño, en un taller de artesanías pequeño, lo cual nos permite crear un catálogo más grande de muebles y artesanías, y los cuales nos permite vender más en este 2026. Mucho gusto, bienvenidos. Mi nombre es Eder. Gracias por estar acá en este su canal Peanut Good CR. Tiene más de 70 videos de cómo crear muebles y artesanías y varios cursos para que puedan emprender. Ok, entonces vamos con el método número 1. El método número 1 es algo muy simple, es algo que puede hacer cualquier persona, puede hacerlo usted como emprendedor, puede hacerlo usted como artesano, puede hacerlo usted como carpintero, puede hacerlo usted como ebanista, que es la solución a un problema. Básicamente es, por ejemplo, ¿qué te molesta en tu casa? Esa es la idea número 1. ¿Por qué te molesta en tu casa? Por ejemplo, ¿dónde colocas las llaves? No tengo una repisa para poner esto, no tengo un espaciador para libros, no tengo portavasos, no tengo una tabla para exhibir carnes. Entonces, lo que te molesta en tu casa, porque te hace falta, probablemente a alguien más también le moleste. Probablemente a alguien más le haga falta. Entonces, ¿qué te molesta en tu casa? Es una forma muy sencilla de cómo generar una idea. No tengo una zapatera, no tengo un silloncito pequeño para sentarme para poderme medir los zapatos, podérmelos cambiar. No tengo un descansapiés en el sofá. Entonces, ¿qué te molesta en tu casa? Es la idea número 1 para generar ideas. ¿Ves que es algo sumamente sencillo? Es algo que todos los días lo veo y yo como artesano, yo como carpintero, yo como emprendedor, yo como ebanista, puedo solucionar eso. Entonces estamos convirtiendo un problema en una idea y esa idea va a ser una solución para crear un producto rentable el cual se pueda vender y retribuir una ganancia al taller. Entonces, algo tan sencillo como eso, ¿qué te molesta? Te puede convertir en montones y montones de ideas infinitas. No me gusta el cortinero que tengo, quiero una cenefa. Ok, voy a hacer cenefas para vender, porque no me gustan. Igual en este canal tienen ustedes un video de cómo hacer cenefas pequeñitas o un cortinero que parece cenefa, algo económico, algo bonito, que pueden hacer para uso personal y para vender. Un portacelular, por ejemplo, como el que hicimos acá en este video, en este canal que tienen ustedes, el portacelular de chocolate. Algo tan sencillo como dónde poner el celular se puede convertir en una idea para generar ingresos. Ahora bien, vamos con la táctica número 2. El remix de retiles. Como venimos hablando en varios podcasts, para los que lo han visto y para los que no, los invito a que vayan a verlo, porque este es el número 7, entonces tenemos un montón más para atrás. El desperdicio es grave, es fatal en un taller. Eso te puede llevar incluso a la quiebra. Entonces el remix de retales o el remix de reutilizar es básicamente que usted, cada vez que termina un proyecto grande donde te sobran un montón de pedazos, te tienes que obligar a ir a ver ese montón de sobros que están, que tal vez los almacenes en una esquina, en algún lugar, en una caja, y ver qué inventas con eso. ¿Qué convertimos de ese montón de retazos en un producto rentable? Por ejemplo, un chorrero para café, una cajita para joyero para colocar joyitas, para guardar el reloj,
portaservilletas, un servilletero grande, esos que tienen un palito al centro con una base, una pañera. O sea, lo que tenemos que hacer es, en lugar de tener eso desperdicio, convertirlo en una idea para rentabilizarlo. Entonces, esa sería la idea número 2, que es el remix de retiles, o pasar de esos retazos, de esos sobrantes, a un producto el cual lo vas a vender y vas a ser mucho más rentable. Entonces siempre tienes que obligarte a hacer eso, sea cuando finaliza un proyecto, una vez al mes, una vez a la semana, o si tenés operarios a cargo tuyo, tenés personal, le dices al personal, mira, pensá qué podemos hacer con eso. Entonces más de alguno lanzará una idea, la va a pelotear, usted la agarra, la modifica, el otro le pelotea otra idea, usted la ve, lo valora, y al final de la lluvia de ideas, alguna va a ser rentable y te puede hacer ganar dinero. Entonces siempre es muy importante valorar esa táctica, ver qué hacer con retazos. Ahora, la idea número 3, el espionaje simple en redes sociales, adaptación de tendencias. Muy importante, no copies, adapta. Porque, por ejemplo, esos bases para parlantes, para colocar el telefonito, para colocar el celular, hay un montón en el mercado. Y esto es una idea adaptada, no precisamente copiada, porque no es exactamente igual a todos los que ustedes han visto en muchos tutoriales. Creo que este todavía no ha salido, está por salir en estos días, entonces ahí tengo el video de cómo se hacen. Entonces, simplemente agarramos una tendencia que ve en el mercado, se adaptó a los retazos que tenía en el taller. Con esos retazos se quedó el producto se vende, genero ganancia a través de una adaptación de una idea. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Utilizar, por ejemplo, Instagram, Facebook, Pinterest, para ver ideas, para ver cuáles son las tendencias, para ver qué es lo que la gente busca, qué es lo que la gente quiere, qué es lo nuevo que acaba de salir, cuáles son las decoraciones nórdicas en el 2025, ahorita que estamos acercándonos a diciembre, entonces puede hacer que ellos tengan una mejor visión de qué hacer, digamos, para la Navidad con madera, ya que si nos fijamos en los mercados gringos, pues todo es plástico, todo es cartón, todo es desechable, entonces no es el mercado que estamos abarcando nosotros. Aquí nosotros somos más creativos, somos más de trabajar la madera, entonces podemos inspirarnos en las decoraciones nórdicas para diciembre, entonces ver qué hacen ellos con la madera, nosotros lo adaptamos, no lo copiamos, no hagas un copy-paste. Por eso, digamos, a veces tal vez sonará feo, pero vemos a muchas personas que ven un video, hey, pero pasame el diagrama, pero pasame los planos, pero pasame la guía de cómo hacerlo. Yo considero que si usted es un carpintero, que si usted es un ebanista, que si usted es un emprendedor, que si usted es un artesano, usted no ocupa que le pasen un diagrama para hacer algo. Usted lo ve, lo adapta a sus máquinas, a su materia prima, a su madera, y lo hace y lo personaliza para que sea un poquito diferente. Porque si eso es un copy y pegue, vas a copiar, pues vamos a estar mal. Entonces no eres creativo, estás en el negocio equivocado, mejor abandona. O sea, no estás en el negocio correcto. Nosotros tenemos que tener la mínima creatividad para con solo ver algo poderlo hacer en función a las máquinas que tenemos, a la capacidad que tenemos y a la materia prima que tenemos. Entonces no copies, adapta. Es algo muy importante. También, por ejemplo, ves una repisa en metal, ves un macetero en metal, muy bonito, se vende mucho, mucha tendencia, y usted dice, mira, yo lo puedo hacer también con madera, se va a ver incluso más bonito, y puedo utilizar mis retazos, creo el mismo producto, similar, como le digo, no lo copies, adáptalo, lo adaptas de metal a madera, y con eso estás creando una tendencia, estás creando un producto, y vas a generar un ingreso. Entonces siempre busque ideas en las redes sociales, en aplicaciones, en Google, en Pinterest, pero no copies, adapta. Ok. Ahora, ahora vamos con el método de regalo, que es el venta B2B, business to business. Usualmente hay empresas que hacen colaboraciones con otras empresas para vender a través de ellos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer una colaboración con una empresa para vender gracias a ellos. Entonces, por ejemplo, viene la reunión anual de la empresa donde hacen la fiesta, entonces se puede hacer que negocie con la empresa y dice, mira, ahora que tienen ustedes la fiesta anual, ¿por qué no
le regalamos a tus empleados estos llaveritos muy bonitos que hacemos nosotros personalizados, o estas tacitas personalizadas que hacemos nosotros. Entonces, te hacemos un paquete especial porque ustedes son cierta cantidad, son 20 empleados, 100 empleados, 1000 empleados, no sé, la verdad, 10 empleados. Entonces, hacemos un convito por ese producto, usted lo ofrece en su empresa, lo personalizamos con su logo, con su marca, y es algo, digamos, que nos va a generar una venta grande. Puede hacer que tal vez haya una convención de carniceros en la zona, se reúnen ahí todos los carniceros de la zona de tu lado, entonces usted negocia para la convención con el promotor, que porque no hacen unas tablas de exhibición XXL y grandes como el video que vimos acá en este canal, tabla de exhibición en charcutería XXL, muy linda, con astas, con canal para lo que son líquidos, y negocian un buen precio por hacer una cantidad grande para que se haga la convención con la marca de la empresa. Pues obviamente también ponemos nuestra marquita, ¿verdad? Nos damos a conocer. Entonces ustedes pueden hacer alianzas con empresas, con asociaciones, con, con promotoras para ofrecer un producto en masa, en cantidad, a un mejor precio que si solamente vendieras uno, y así aprovechas lo que es la venta para empresas. Lo que es la venta para empresas, tal vez vas a ganar menos producto a producto, pero al final sí vas a ganar bastante porque son un montón. Entonces, lo que es la venta B2B o venta business to business es algo que podemos aprovechar. Yo sé que en todas las zonas donde hay un taller siempre tiene que haber alguna empresa X, entonces ustedes pueden arremarse y negociar y ofrecer un producto en volumen a un mejor precio. Eso es una forma de cómo generar ventas, una forma de cómo generar ideas, una forma de cómo hacer crecer tu negocio. Ahora, la número 5 o la opción número 5 es preguntarle directamente a la audiencia. Si ustedes ya tienen, no sé, 1000 seguidores en Facebook, no sé, 1000 seguidores en Instagram o 10 seguidores en YouTube, 100 seguidores en YouTube, no sé, ustedes sabrán, digamos, cuál es el canal más fuerte que tienen, o tienen una cantera bastante grande en WhatsApp, o simplemente a través de los estados. Entonces ustedes pueden hacer una publicación, una historia o algo por el estilo, donde pregunten qué objetos les gustaría que creemos para ustedes, qué le hace falta en su casa, qué les gustaría tener. Ahí la idea más novedosa, la idea más que nos llame más la atención, vamos a crear ese producto y te lo vamos a dar como obsequio, porque puede hacer que alguien más vea el producto que usted cree y le guste y lo compre, que probablemente sea así. Entonces ustedes con la idea de un cliente van a crear un producto el cual se lo van a regalar al cliente, porque están haciendo una publicidad, están haciendo un gancho. Y ese gancho va a servir para que otras personas vean el producto, les guste y te lo compren, y así están creando ideas diferentes a lo que ustedes harían normalmente en su taller, a lo que podrían crear a través de la audiencia, a través de una historia, o simplemente cogen de printers un par de imágenes, un par de mesitas de noche que ustedes puedan crear a un buen precio y ponen cuál le gustaría, la A o la B. La que más gane, vamos a crear una cantidad limitada de 3, la cual la pueden reservar con el 33%, como les expliqué en el podcast anterior. Entonces, con reservar 3 con un 33% están vendiendo una a través de una votación, a través de una idea, a través de algo, y ustedes ya saben que tienen asegurada la venta del producto. Peloteando ideas en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube, en el WhatsApp, ustedes pueden innovar. Incluso a mí me han llegado a veces sugerencias de clientes: mira, Eder, ¿por qué no creas este producto? Entonces ya uno lo analiza, puede hacer que lo cree, puede hacer que no. Entonces a veces los mismos clientes se pelotean ideas, entonces es muy importante estar anuente a esa parte, a buscar el beneficio al vender un producto del cual surge a través de una imagen, de una idea. Entonces ahí estamos generando más opciones. Ok, ahora vamos con el punto número 6. Entonces, en el punto número 6 es la reutilización de objetos antiguos. El término en inglés sería el upcycling. ¿Qué es eso? Por ejemplo, puede ser que hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años algún objeto se vendiera muy bien, como, no sé, por ejemplo, una mesita mecedora. Una mesita mecedora esa de abuelitos, dice uno, ¿verdad? Entonces, hace tiempo usted no ve publicaciones de eso, usted no ve que nadie lo está ofreciendo, entonces dice: mira, yo voy a hacerme una en mi tiempo libre, me voy a hacer una mesita mecedora esa tipo abuelito. Y la publicamos. Resulta que, como nadie lo estaba haciendo, como hace tanto tiempo no se sacaba, hace tanto tiempo no se ofrecía,
van a llegar nuevos clientes que lo van a querer, que lo van a comprar, y como usted es el único que lo está haciendo, va a aprovechar eso. Entonces podemos revisar en el pasado cosas que hemos hecho o cosas que se han vendido mucho y volverlo a crear. O puede ser que hace 10 años la tendencia era mucho estas mesitas, no sé, barrocas, de patas curvas, con muchas molduras, con algunos diseños ahí griegos o algo por el estilo. Entonces, mira, la verdad es que ahorita tengo un espacio en la agenda, voy a hacer un jueguito comedor barroco, bonito, vamos a sacarle algunas molduritas, algunas cosas, algunos detalles. Lo publica y resulta que alguien en la nostalgia de hace 10 años que no pudo comprarlo, lo está viendo en este momento y lo va a querer adquirir. Y ustedes van a estar ganando porque están creando un producto que ya fue tendencia en algún momento, simplemente lo estamos volviendo a lanzar y estamos aprovechando eso, la nostalgia. O puede ser que creemos, no sé, una cajita de música o una cajita de estas que cuando se las destapa hay un tamborcito sonando, ¿verdad? Entonces simplemente hacemos la cajita, compramos la maquinita a través de Temu, a través de eBay, a través de Amazon, que son bastante sencillas y ahorita están súper cómodas porque eso es algo que hace muchos años fue tendencia, ¿verdad? Yo me acuerdo hace como 30 años que nuestras abuelitas levantaban la tapita y estaba la cajita de música sonando, no necesariamente la que tiene la bailarina. Entonces creamos unas 3 4 cajitas, o puede ser que podamos conseguir un proveedor que nos cree la música, no sé, sobre alguna pista de anime, sobre alguna canción de rock, sobre alguna canción clásica. En lugar de sonar ahí esa tirín, tirín, tirín ahí que era de antes, puede ser que ahora suene alguna cumbia, alguna bachata o alguna cosa, y hagamos una tendencia de algo que en el pasado se vendía muy bien y puede ser que ahora en el presente se empiece a vender otra vez y que ustedes aprovechen que son los primeros en crear el producto, entonces aprovechen el boom. Entonces también fijarse que se vendió en el pasado puede resultar una idea muy lucrativa para utilizarlo ahorita en el presente. Es un ciclo, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora vamos a la idea número 7. En la idea número 7 lo que podemos hacer nosotros es aplicar juntas y uniones diferentes en nuestros trabajos para que se vea más llamativo. En lugar de simplemente pegar una tabla con otra tabla, canto con canto, o si somos un poquito finos hacemos el famoso corte 45, porque no hacemos una colita Milano, o porque no hacemos unos daditos que se encajen unos con otros. Utilizamos tal vez un tinte natural y creamos cajitas con uniones en dados, con uniones en colas de Milano, y eso puede llamar la atención. O creamos una cama y en lugar de poner una tabla con otra para ir creando el cuadro, pues hacemos una colita Milano para que sea bonito, o hacemos una junta de dedos para que sea bonito. Entonces ese pequeño detalle lo capturamos a la hora de sacar una foto, a la hora de hacer el video, que se note, que se refleje. Y eso puede ser un distintivo en que compren la cama suya y no la cama de la competencia, que vale prácticamente similar, porque la de nosotros es más bonita por la colita Milano o por la junta por dedos, por fingers, que en lugar de una tabla con otra tabla. Entonces simplemente hacer uniones diferentes en una silla, por ejemplo, hacer las cajas y espigas que queden bien bonitas, bien parejitas, utilizar dos tipos de tintes para que resalten. Detalles tan sencillos como utilizar la carpintería artesanal. En el pasado, nuestros abuelos carpinteros, bisabuelos carpinteros, utilizaban mucho cola de Milano, fingers, caja y espiga y un montón más de tipos de uniones y juntas que existen en el mercado, muy lindas, y con solo ese pequeño detalle podemos llamar la atención, podemos hacer algo diferente. Entonces eso también puede ser una lluvia de ideas, puede ser una táctica para poder vender, para diferenciarnos de la competencia, simplemente con ese pequeño detalle. Son cosas sencillas. Entonces, para recapitular, para este podcast es un poquito más corto porque son ideas sencillas que estamos tocando, son lluvias que ustedes pueden tener otro montón más de ideas, otro montón de formas más de conseguirlas. Entonces,
Que recapitulando, la idea número uno, ok, entonces, estoy recapitulando, la idea número uno es la solución de los problemas domésticos. Como les decía, ¿qué te molesta en tu casa? Eso puede convertirse en una idea para fabricar, para vender y para generar plata. Algo que haga falta en mi casa, le garantizo que a alguien más también le va a hacer falta. Entonces de ahí ustedes pueden sacar cualquier montón de ideas. ¿Qué te molesta en tu casa? Es una idea genial para crear un producto. La idea número 2 o la táctica número 2 sería el remix de retiles. Pues reutilizar lo que tenga ahí, mis retazos, mis pedazos, sentarme, obligarme a generar ideas con eso, ver todo el desperdicio y qué me invento de ahí, sacar productos para ser 100% rentables y para aprovechar eso que es un desperdicio, convertirlo a venta, 100% de ganancia, hacer bastantes productos para sacarle más el provecho, para configurar la máquina solamente una vez. La otra sería el punto número 3, el espionaje simple, como les mencioné. La adaptación de las redes sociales, ver qué está en tendencia, qué vende la competencia, qué ven la gente en las historias, qué ven en los TikTok, qué ven en el Facebook, qué ven en el YouTube, qué ven en el WhatsApp y crear mi versión, no necesariamente copiarla, como les vuelvo y les repito. Entonces adapten. El regalo de empresa, como les dije, muchas empresas cuando hacen fiestas, actividades, perdón, regalan cositas, entonces se puede aliarse con la empresa y crear eso que ellos están necesitando, esas tablas personalizadas, esos porta tarjeteros de madera personalizados, jarritas personalizadas, llaveros personalizados, muchísimas cosas que pueden hacer. La número 5, la táctica número 5 es pregúntale a la audiencia, pregunta directamente a tu audiencia, a tus fans, a tus seguidores en el Facebook, en el WhatsApp, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube, qué quieren, qué les gusta, qué les gustaría que hagamos, qué les gustaría que hiciéramos, qué producto necesitan, qué te hace falta en tu casa, qué te gustaría para Navidad. Y depende de la idea, pues vuelvo y repito, ustedes hacen el gancho, hacen el producto, lo regalan, lo rifan, puede hacer que no lo regalen necesariamente a ese cliente. Entonces, la idea más novedosa, vamos a crear una rifa para que todos los demás participen y en el sorteo tal saldrá el ganador que se va a ganar esta mesita de noche que doña María nos pidió que hiciéramos, que es la que ella buscaba. Entonces puede ser que doña María, como lo hicimos, se hizo la rifa, no se la ganó, no la compre. Entonces estamos ahí siendo totalmente rentables, totalmente estamos ganando dinero. El upcycling, la sostenibilidad, el reciclar ideas, el reciclar tendencias, el buscar en años anteriores, buscar 30 años para atrás, 20 años para atrás, 10 años para atrás, 5 años para atrás, el año pasado, que se vendió y volverlo a lanzar, porque la gente apela mucho a la nostalgia. Como les repito, puede ser que hace 10 años viera un producto, no pudiera comprarlo porque la situación económica no me daba o porque simplemente no tengo espacio y ahora 10 años después lo vuelvo a ver y lo puedo comprar, tengo el espacio, lo quiero, listo, estamos generando una venta reciclando ideas de productos que fueron tendencia en un momento. La número 7, pues explorar la innovación, hacer nuestros productos diferentes, utilizar puntos diferentes, espigas diferentes, uniones diferentes, hacer una mesa en lugar de 4 patas, hacemos una mesa de 3 patas. Entonces podemos hacer una variable, en lugar de ser la cuadrada, hacemos redonda, en lugar de hacer una pata recta, hacemos una pata curva, las uniones, hacer diferencias en el producto. Eso puede llamar más la atención que un producto normal que siempre vendemos y que ya se está volviendo aburrido. Entonces tomar en cuenta todo ese montón de ideas para generar ideas, valga la redundancia. Entonces, como les decía, conclusión, pues sal y busca. Como le digo, siempre hay ideas, siempre hay innovaciones. Si les gustó este video, si están de acuerdo, si tienen otra idea, si tienen algo más que compartir, ya saben lo que pueden hacer, comentar, darle me gusta, compartir. Y nos vemos en un próximo video en este su canal Pinus Good CR. Muchas gracias.